Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Robert Hospedales. En este video vamos a tocar un tema bien importante de la época dorada del culturismo, la suplementación y la alimentación. Esto a nosotros nos va a dar una idea de lo diferente que era la alimentación para aquel entonces. Recuerden que somos lo que comemos. Cuando digo ello, mucha de la estructura o apariencia que se veía en esa época es diferente hoy en día por el patrón alimenticio. Cambia. La farmacología cambia también y el plan de entrenamiento es totalmente diferente al de hoy en día. No importa que hagan una categoría llamada clase physique. Allí lo que sucede en el clase physique, yo ya he hablado muchas veces de ello, pero les voy a decir algo bien importante, amigos. Aquí si alguien de hoy en día tiene un parecido a una persona de la época dorada, ya dicen si eso es un físico clásico. Si no tiene el parecido a ninguno de aquella época, entonces no es un físico clásico. Con esto quiero decir lo siguiente, escuchen. Habían culturistas altos, bajos, masivos, pocos masivos, de raza, pudiésemos decir, anglosajona, caucásica, y había también el anglosajón descendiente de africanos, y podíamos incluir también una raza parecida a lo que es la maorí, porque si ustedes analizan, no tengo una fotografía de él en este video. Ed Corney tenía algo de maorí, igual que La Roca. Entonces, amigos, nosotros tenemos que analizar todo esto, pero la alimentación da el resultado de muchas cosas diferentes hoy en día. Y les voy a explicar lo siguiente. La dieta estaba basada en grasa, el porcentaje de grasa era alto, la proteína era alta y los carbohidratos eran muy, pero muy bajitos, amigos. Era parecido a lo que nosotros llamamos hoy en día la dieta Atkins. Por ello dice Tom Platz que nadie sufría de dolores en las articulaciones porque todo el mundo comía bastante grasa, mantequilla en el desayuno, con queso, huevos enteros y bastante leche. Imagínense que Larry Scott era muy conocido por un brebaje que él preparaba con crema de leche en el desayuno. Entonces todo esto no se hace hoy en día. Para uno tener un físico parecido a la gente de aquella época, hay que actuar como la gente de esa época. Tienen que usar los mismos fármacos de esa época, las cantidades muy parecidas, la alimentación como era en aquel entonces y el plan de entrenamiento. De allí podríamos nosotros sacar un físico parecido, pero nosotros también tenemos que tomar en cuenta algo. Vamos a hablar de Wesley Vissers. Wesley Vissers es un chico que no ha tenido buenas calificaciones porque por allí dicen que le falta piernas, no tiene los cortes musculares, no tiene los detalles, pero en la época dorada la gente era así. No tenía muchas piernas desarrolladas, el único era Tom Platz. Y de resto, todos los demás sí tenían buen desarrollo, pero no era tan notable como lo que es el torso. Entonces, aquí nosotros entendemos que el desayuno era le metían hasta tocinetas, amigos. ¿Qué persona hoy en día come tocineta con queso, crema de leche, huevos enteros y todo ello? Pocas, ¿verdad? Solo a uno que otro caso específico. El almuerzo, ellos decían que, escuchen bien esto, el pollo como nosotros hoy lo comemos, que es la pechuga sin la piel, eso no se hacía para aquel entonces. Para ellos, comer la piel era un concepto de nutrición en lo que era parte de su dieta. Comían pechuga, no comían casi, eso no se veía para aquella época. Comían mucho el muslo, con la parte superior del muslo, con la piel, y comían mucho lo que llamamos nosotros la ala del pollo. Entonces, imagínense lo diferente que era la alimentación, con muy, muy, muy bajos carbohidratos. No solo eso, sino que la carne era muy costosa para la mayoría de ellos en aquel entonces
y compraban la carne que era la más barata, la que estaba casi pegada al hueso. Con eso hacían sopa. Imaginen todo el proyecto que se hacía para la alimentación, muy diferente a hoy en día. Tom Plass cuenta la suplementación. Cuenta que no había o no existía para aquel entonces preentreno. Tomaban eran café. No existía ningún tipo de aminoácido, nada por el estilo como nosotros vemos hoy en día, glutamina, no, nada de eso existía para aquella época. Él comenta que había un suplemento que evidentemente era de Joe Weider, que era como un ganador de peso. Y él decía que eso sabía horrible. Poca gente se la comía. Pero había gente que estaba experimentando con el hígado de res. ¿Y usted sabe lo que hacían con el hígado de res? Bueno, escuchen bien esto. Lo metían crudo, lo metían crudo en una licuadora, lo licuaban y se lo tomaban. Eso es para terminar enfermo. Pero él decía que era así. Todos estaban practicando el ensayo del error porque no había, amigos, algo preestablecido en la cual podían tener una guía. Ellos estaban ahí tratando de aprender en el camino. El hígado disecado de res, las tabletas, eran muy populares y se tomaban grandes cantidades. Tom Plass dice que se tomaba hasta casi 27, 30 tabletas en un día para tener un buen consumo de lo que se llama proteínas, porque esas tabletas tienen un buen consumo, no tienen un buen porcentaje de proteínas. Por eso es que les digo, amigos, nosotros tomamos estos valores de la alimentación y suplementación y nos vamos a dar cuenta la razón por la cual nosotros vemos para aquel entonces un tipo de físico y vemos para este hoy en día en el Classic Physique físicos totalmente diferentes. Pero el plan de entrenamiento yo también lo voy a tocar. Ustedes van a ver lo largo que era el plan de entrenamiento de ellos, porque la vida era otra, amigos. Era otro estilo de vida, había menos apuro para hacer las cosas, no había tantas responsabilidades como hoy en día de tener que hacer dinero y dinero y dinero, y el agite que nosotros tenemos para vivir no se vivía para aquel entonces. Tom Plass se parece mucho lo que era la alimentación que él especifica en este artículo que yo le dejé ahí debajo de la casilla de comentarios al de Rick Tracy. Rick Tracy es un youtuber de la época dorada del culturismo, también competía en esa época y prácticamente son dos documentos diferentes, pero ustedes ven que hay mucha similitud entre uno y otro. No quise buscar lo que era la dieta de Arnold porque allá hay muchas cosas que se contradicen, amigos. Yo en una entrevista escuché a Arnold diciendo que él no tomaba leche, que la leche era simplemente para los bebés, que ya uno a cierta edad ya la leche no le hace nada. Y resulta que todos tomaban leche, todos comían queso, todos tomaban crema de leche. No creo que uno iba a hacer una cosa diferente a otro cuando había un patrón general. Entonces no quise tomar lo que es información sobre la alimentación de Arnold porque conseguí como 3 documentos diferentes y los 3 documentos se contradecían uno con otro. En la época dorada del culturismo, esa obsesión por comer cada 2 a 3 horas no existía. Eran comidas fuertes como nosotros todavía lo hacemos cuando solo somos seres humanos normales. Desayuno, almuerzo y cena. Después que Joe Weider con la cuestión de vender suplementos y todo esto fue que comenzaron a decir que había que comer 3 veces al día con 2 snacks o 2 comidas aparte a ello, y eso eran batidos de proteínas, pero evidentemente para poder vender los suplementos. Pero básicamente se comía 3 veces al día y ustedes ven los físicos extraordinarios que tenían para aquella época, que evidentemente, amigos, si nosotros trasladamos esos físicos a la época de hoy en día, rara o difícilmente fuese para muchos de ellos poder lograr puntuaciones altas en una competencia. Pero es que, como dije, cada quien en su época. De todas maneras, ahí está la casilla de comentarios, den su opinión
sobre este video. Se despide Robert Hospedales como siempre, con la ciudad de costumbres, paz y amor.